Jesús, la palabra viva y eficaz, el Verbo hecho carne, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe que obra por el amor, puesto vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se manifestó en la carne del Mesías. Y como en el principio todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Jesús, la palabra viva y eficaz, el Verbo hecho carne, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe que obra por el amor, puesto vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se manifestó en la carne del Mesías. Y como en el principio todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Jesús, la palabra viva y eficaz, el Verbo hecho carne, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe que obra por el amor, puesto vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se manifestó en la carne del Mesías. Y como en el principio todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Jesús, la palabra viva y eficaz, el Verbo hecho carne, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe que obra por el amor, puesto vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se manifestó en la carne del Mesías. Y como en el principio todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Jesús, la palabra viva y eficaz, el Verbo hecho carne, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe que obra por el amor, puesto vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se manifestó en la carne del Mesías. Y como en el principio todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.